Comunicación con el ex ministro de la Corte, Eugenio Raúl Zaffaroni. Hola, Zaffaroni, Roberto Navarro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Navarro? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, quería escuchar tu palabra sobre esta situación tan excepcional, ¿no? Y tus primeras reflexiones al respecto del coronavirus y de lo que desata en términos sociales, políticos, judiciales. Bueno, estamos viviendo una situación que es inédita, qué sé yo tengo unos cuantos años y nunca habíamos vivido una situación como esta. Creo que las medidas que está tomando el gobierno son medidas correctas. Hasta ahora, bueno, se está conteniendo más o menos la difusión de esta pandemia, de esta infección. Y bueno, veremos qué sucede en el futuro. Yo no soy un especialista, no soy un virólogo, no soy un médico. En consecuencia, bueno, creo que prudentemente tenemos que estar en manos de los técnicos, no ponernos a hablar nosotros pavadas por nuestra cuenta, ¿no? Es una situación muy delicada, vemos lo que ha pasado en otros países, y bueno, el efecto que estamos teniendo, sí, es un efecto económico, pero creo que tiene razón Alberto, ¿no? La economía se vuelve, de la muerte no. Uh-huh. Empieza después de 2 semanas donde parecía que todo era unidad, empieza a haber como un debate sobre quién paga la pandemia, ¿no? Empresas que despiden gente, reclamos de que se bajen los sueldos los políticos. ¿Cómo vio ese tema, por ejemplo? ¿Qué opina del tema de que se bajen los salarios los políticos como una forma de ayudar al pago de la pandemia? Sí, yo creo que eso es algo demagógico. No creo que el sueldo de los políticos o el costo de la política es algo que se pone en duda a cada momento. Es como si la política no la tuviéramos que pagar, ¿no? La política la tenemos que pagar. Pero bueno, está bien como una medida simbólica, pero una cosa es una medida simbólica, otra cosa es que eso tenga un efecto real frente a la lesión económica que provoca esto. Eso es insignificante. Son cosas demagógicas que salen en algún momento, pero bueno, sí, como efecto simbólico puede ser, pero como efecto real, obviamente, frente a las cifras que se pueden manejar, son insignificantes. Uh-huh. ¿Y los despidos de las grandes empresas los tomó como una forma de tensar la cuerda de ciertos sectores que preferirían que salgamos del aislamiento y bueno, que se muera el que se tenga que morir, pero movamos la economía? Exacto, el tipo Bolsonaro, sí. Directamente es eso lo que están haciendo, están desafiando las medidas del gobierno abiertamente. En fin, creo que es un capitalismo, estamos acostumbrados a un capitalismo impiedoso, ¿no? Entonces, bueno, lo que están haciendo es eso, es decir, bueno, desafiemos al gobierno, nosotros no vamos a ceder nada, no queremos perder nuestra fuente de ingreso, nuestra renta, no nos vamos a achicar un poco, tampoco van a desaparecer. Quienes están más sufriendo más en este momento que las grandes empresas son las pymes, por supuesto, ¿no? Ellos intentan ni siquiera pagar los sueldos de 1 o 2 meses que pueda durar esto, pero sí, alguien tiene que pagarlos, ¿no? Sí. Digo, todavía no hay una masa política suficiente como para plantearle a este establishment, ustedes deberían pagar algún tipo de impuesto extraordinario para hacerse cargo de esto. Creo que de alguna manera esa masa se va a crear. Todavía no la hay, pero sí, creo que se va a crear. Es decir, insisto en lo que decía al comienzo, esta situación es inédita. Nunca habíamos vivido una cosa así, y bueno, desconcierta una situación inédita, genera temor, el temor a lo desconocido, el temor a lo que viene. No me refiero solo al temor al virus, sino al temor a las consecuencias, ¿no? Lo desconocido siempre genera temor. Bueno, pero todavía no se ha reflexionado lo suficiente y bueno, hay cierto desconcierto, es eso lo que veo en el plano político, un desconcierto frente a un fenómeno totalmente nuevo, inesperado, impensado, por otra parte. Si nos hubiesen contado esto hace un año, hubiésemos dicho, bueno, es una distopía, ¿no?
es fantasciencia negativa, ¿no? Una cosa así. Bueno, sin embargo, esto no se está pasando. Bueno, hay que ir reaccionando del desconcierto, hay que reaccionar con calma, hay que ver cuáles son los valores que tienen que predominar, y básicamente, bueno, creo que los que pertenecen a los sectores que hasta ahora se han beneficiado, los sectores más privilegiados, en los momentos de crisis tienen que ceder, no hay nada que hacer, ¿no? ¿Qué opina del rechazo de Rosenkrantz a tratar el tema de vudú? Bueno, me he sumado a la defensa de vudú. Creo que no se podía esperar otra cosa. Rosenkrantz es la voz de Clarín. Y Clarín es la voz de los representantes aquellos a los cuales vudú perjudicó naturalmente al hacer desaparecer la jubilación privada. Eso no se lo van a perdonar nunca. ¿Y qué le parece la donación de los organismos tradicionales, de jueces y fiscales por el COVID? Le donaron a la Cruz Roja. ¿Qué opinión le merece eso? Bueno, pues es simbólico, es perfecto, todo lo que hagamos en ese sentido, que refuerce el sentido de solidaridad, bueno, me parece perfecto, reforzar los valores de solidaridad, valores que realmente en nuestra sociedad estaban bastante bajos de nivel, ¿no? Eran bastante débiles. Hemos vivido 4 años de un festival no digo de individualismo, porque el individualismo puede llegar a ser positivo, sino de egoísmo, ¿no? De meritocracia, en fin, hemos visto todo ese festival encubierto bajo los distintos aspectos de la ideología neoliberal, pero que en definitiva eran formas de avance de un totalitarismo financiero que nos estaba imponiendo este neocolonialismo a través del endeudamiento. ¿Quién es responsable del hecho de que estén en la cárcel aún personas que están enfermas, que son sectores de riesgo y que sabemos que en cualquier momento podemos tener los jueces son los que tienen que decidir acerca de esa situación. No hay en la provincia de Buenos Aires sí, acabo de leer que se está tramitando una ley procesal, etcétera, puede ser, pero a mi juicio la ley sería innecesaria. Si los jueces aplican el derecho penal que tenemos vigente, lo aplican en el marco constitucional, esto se resolvería. Obviamente una pena privativa de libertad conlleva un cierto grado de sufrimiento inherente a la privación de libertad, natural, y todas las consecuencias que eso tiene, la separación relativa a la familia, todo eso, ¿no? Perfecto. Privación de libertad con una cuota de sufrimiento. Las escalas penales que el legislador la fija de esa manera, teniendo en cuenta que a la privación de libertad se suma ese sufrimiento. Si de repente resulta que ese sufrimiento crece por circunstancias concretas, por circunstancias extraordinarias, y se convierte en una amenaza de muerte, no solo una amenaza de muerte por infección, sino una amenaza de muerte por el caos que puede generar el pánico en las prisiones. Bueno, obviamente que la cuota de sufrimiento subió, entonces la relación sufrimiento-tiempo se altera. Bueno, y el juez tiene que reequilibrarla porque desde la Constitución no baja el principio de proporcionalidad, ¿no? El principio de proporcionalidad que hace que, bueno, que un homicidio valga de 8 a 25 años y un hurto valga de 1 mes a 2 años, ¿no? Bueno, si se altera el sufrimiento, bueno, hay que alterar también la duración del tiempo, no hay nada que hacerle, y si no, de lo contrario, ese sufrimiento se convierte en una tortura. Esto no lo digo yo, lo dicen, bueno, lo dice toda la jurisprudencia internacional, ¿no? Y tampoco la emergencia es algo que lo digo yo, esto de las cárceles lo ha venido advirtiendo la Organización Mundial de la Salud, creo que el 23 del mes pasado, que hizo una declaración a este respecto de las prisiones de Europa, diciéndole a los estados europeos, ojo, si se despueblan las prisiones, ¿no? Y esto hay que hacerlo de una manera racional, porque si no se hace de una manera racional, un día puede cundir el desastre y entonces haber un egreso tumultuario, que es lo que hay que evitar de todas formas. No se puede hacer un egreso tumultuario, hay que hacer un egreso racional, reducir la población penal hasta un 80% de la capacidad habilitada, 70% de la capacidad habilitada, ver quién se deja dentro, ver quién se suelta,
racionalmente, por supuesto, y de esa manera, bueno, ir pasando el momento. Por otra parte, el egreso puede ser, como es cumplimiento de pena, que en penas cortas lleve a que favorezca el agotamiento de la pena. En penas largas, no, pasará la emergencia y será un egreso temporal, un arresto domiciliario temporal, o una permanencia fuera con control electrónico temporal, y después se volverá a la privación de libertad cuando la cuota de sufrimiento es equivalente, ¿no? Uh-huh. Pero esto que estoy diciendo no es inventar, no se necesita ninguna ley, esto es aplicar el principio de proporcionalidad que se deriva del principio republicano de gobierno, ¿no? De la racionalidad. A la gravedad del delito corresponde una gravedad de pena. La gravedad de pena se mide en tiempo conforme el sufrimiento, que se calcula conforme a ese tiempo. Aumentó el sufrimiento, bueno, tenemos que acortar el tiempo, no hay que hacerlo. Claro. Otra cosa, están saliendo notas todos los días, bueno, empezando a llamar autoritario al gobierno, qué sé yo, notas que se alzan contra el decreto presidencial que limita la circulación. ¿Está bien sustentado judicialmente ese decreto? Yo creería que sí, que la situación es extraordinaria, el decreto hace uso de facultades de policía sanitaria que responden a lo extraordinario de la situación, y bueno, en tanto esto no se prolongue indefinidamente, y sí, es una medida transitoria, sin lugar a dudas, es en función del derecho de policía sanitario, ¿no? Lamentablemente nos pasa lo mismo que puede pasar con la policía sanitaria animal, que puede pasar con cualquier otra policía sanitaria. Son funciones, son facultades del Poder Ejecutivo, ¿no? Poner un cordón sanitario, bueno, siempre fue una facultad del Poder Ejecutivo. Violar un cordón sanitario siempre fue un delito. Sí, eso es así. Que el cordón sanitario hoy se extienda de esta manera, bueno, la amenaza también tiene esta dimensión, ¿no? Yo creo que la Argentina no había vivido una cosa así desde la fiebre amarilla. Yo de chico he vivido la epidemia de poliomielitis, y bueno, salíamos a la calle, pintábamos los árboles, hacíamos cosas absurdas. Pero de la gravedad de esto no habíamos vivido. Era una situación totalmente anómala, ¿no? Imprevista, como decía, ¿no? De modo que sí creo que es un ejercicio de poder de policía sanitario que corresponde al Poder Ejecutivo, ¿sí? La última, yo hablaba hace un rato de todo lo que le pasa a la gente que está dentro de su casa, sí. El malestar, el miedo, hay ciertas carencias, cada uno a su nivel. ¿Me puede contar cómo lo vive usted? Bueno, soy uno de los privilegiados, tengo una casa grande, tengo una biblioteca, me puedo encerrar, ponerme a hacer maldades, a escribir adentro de la biblioteca, etcétera, claro. De cualquier manera no es una situación agradable, pero sí, me hago cargo de quienes tienen muchos menos metros cuadrados a su disposición. Obviamente que todo eso hay que tenerlo en cuenta, y bueno, supongo que el Ejecutivo irá graduando un poco estas medidas en el futuro, irá habilitando así un poco más, flexibilizando algunas medidas, pero bueno, ellos saben, yo no insisto, no soy un técnico, no soy un virólogo, hice política, pero no me acostumbré a hablar de lo que no sé. Prefiero que hablen los técnicos y asistir a la discusión técnica y juzgar un poco quién me parece más racional. Zaffaroni, muchas gracias por charlar un rato con nosotros. No, al contrario, un gustazo. Un abrazo, Navarro. Un abrazo grande, chao.